Dos polos opuestos subieron la temperatura. Con una mirada buscaron perder la cordura. Sus cuerpos chocaron y echaron chispas. Sus almas quedaron a la deriva. Juraron total discreción y llevar su secreto a la tumba. Bienvenidos, bienvenidas todas las personas que gustan del podcast de Visión Inteligente de Negocios. Yo soy Max Villanueva y en esta ocasión, como ya pudieron ver en la portada de este episodio, tengo un invitado muy especial, Andrés Ramos, compositor, músico. Él es originario del estado de Chiapas, México, que es de donde precisamente el estado en que estamos emitiendo este podcast. Lleva ya más de 20 años de trayectoria en los escenarios. Tiene un estilo musical marcado por la exploración y la búsqueda de nuevas sonoridades, no solo en la parte musical, sino también en la lírica, en donde logra aventurarse en una gran cantidad de temáticas. Pues lo mismo nos va a preparar un brebaje de los mágicos, como los que se acostumbran en este bello estado de Chiapas. Nos sumerge también en profundidades atómicas y multitudes citadinas a través de un viaje, como lo podemos escuchar en la canción La vida solo es un segundo. La vida solo es un segundo. Y también nos trae un recorrido histórico desde el siglo XIX, actualizando esta historia, como dice parte de la canción, del abuelo de su abuelo, en El cura y la trapecista. Pues sus influencias han estado sometidos a diversos géneros musicales, que además con una base de investigación podemos observar en sus producciones cómo se fusionan diferentes géneros como la cumbia, el son, la bossa nova, el pop, solo por mencionar algunos. También encontramos algunas texturas electrónicas que proporcionan una sensación muy actual, pero conservando un aire de nostalgia y melancolía. Ocasionalmente podemos apreciar también a pintores, poetas, cineastas, compositores, filósofos y otros personajes que han influido su obra y que se asoman discreta y misteriosamente alrededor de sus canciones, y a partir de aquí y de su trayectoria, hoy lo tenemos para compartir y darnos cuenta juntos, acompañando la experiencia en este mundo musical de Andrés Ramos, de que hoy más que nunca en nuestro medio, cualquiera que sea el desempeño que nosotros tengamos empresarial, el hecho de generar una innovación, un nuevo emprendimiento, tenemos muchas herramientas para hacerlo. Y de ahí que el nombre de este episodio sea así, por la libre, la música y el arte de independiente, y con el invitado que es Andrés Ramos. Sobre eso vamos a platicar porque su trayectoria musical ha tenido la prueba de utilizar plataformas que se han ido incorporando en el día a día y que nos abren una ventana de oportunidad. Creo que el talento está en todas partes y en ocasiones los medios para hacerlo llegar parecen limitados, pero hoy creo que con Andrés vamos a llevarnos un mensaje de ánimo, además de conocer a profundidad lo que él hace. Andrés, bienvenido, un gusto tenerte en este podcast y bueno, gracias por aceptar esta invitación. Hola Max, muchas gracias a ti por la invitación y un saludo a todos tus escuchas, ¿no? Es un gusto estar por aquí. Muchas gracias, Andrés. Y bueno, hay 20 años ya de trayectoria que tienes en los escenarios. ¿Tienes familia musical, Andrés? ¿Vienes de una familia musical o cómo nació este gusto inicial por la música que te ha llevado ya, pues un buen recorrido de tu vida? Sí, pues yo creo que como todo, ¿no? Empezó como un hobby. Mi hermano, uno de mis hermanos también, somos cuatro, pero el mayor se dedica a la música a nivel profesional también. Sin embargo, mi inquietud empezó desde muy chico, ¿no? Desde cantar canciones en la casa mientras haces la tarea o algo. Por ahí de los 15 años, alguien que no sé quién fue, pero le agradezco profundamente, dejó olvidada una guitarra en mi casa en una fiesta que tuvieron. Y ahí empezó mi inquietud, ¿no? A través del instrumento, empezar a tocarlo. Yo aprendí, bueno, yo tengo 40 años, a lo mejor hay algunos de tus escuchas que no se acuerdan, o incluso de otros países que no conocen, pero aquí en México había una revista que se llama Guitarra Fácil, y que los que somos de alguna generación aprendimos a tocar con esa guitarra porque te enseñaba las canciones de moda y les ponía los acordes, y los que no
no sabíamos tocar guitarra, pues ahí íbamos aprendiendo poco a poco, ¿no? Entonces, a partir de ahí se inició este gusto por la música, por el canto, que no me lo esperaba, pero en realidad a mí lo que me apasionaba era la guitarra y el canto fue como una necesidad de complementar el mensaje, pero se dio de una manera muy natural, no planeada, no. Es más, yo empecé a tocar a los 19 años y siempre les decía a mis amigos, a mis compañeros, a mis colegas de profesión que yo no me quería dedicar a esto, ¿no? Yo estaba estudiando y era un pasatiempo mientras estudiaba en la universidad, pero pues ya pasaron 20 años de eso. Yo creo que ya dejó de ser un pasatiempo, ¿no? Sí, Andrés, y precisamente esta trayectoria, creo que hay mucha coincidencia en muchos elementos que artistas, compositores han transitado. En cierto momento de esta inquietud musical se fueron desarrollando habilidades y en qué momento ya partes tú de salir a este exterior. Probablemente te sucedió que con este primer acercamiento a la música, pues empezabas tal vez amenizando algunos eventos en la familia, con algunos amigos, pero ¿en qué momento ya se decide ese salto a ir experimentando? Pues según veo en tu trayectoria, empezaste en algunos cafés, restaurantes, bares, de ahí vinieron festivales en el estado, fuera del estado. ¿Cómo se fue dando esto, Andrés? ¿Fue algo complicado? ¿Fue algo natural que tú sentiste que se haya presentado en tu experiencia? Mira, es curioso. Digo, pocas veces reflexiono en eso, pero en realidad que no fue nada planeado. Fue todo, como bien dices, de una manera muy natural, porque yo nunca canté en reuniones familiares, en fiestas. Es más, por ejemplo, mis amigos de la prepa nunca supieron que yo tocaba guitarra o que cantaba, ¿no? Hasta que me empezaron a ver tocando en los lugares de la ciudad y todo el mundo se sorprendía, ¿no? Eh, un buen día un amigo me dice, oye, en ese tiempo cabe aclarar que yo era muy aficionado al género de la trova, principalmente a uno de sus grandes exponentes que es Silvio Rodríguez, y que a mí me fascinó toda su propuesta musical y me clavé mucho en eso, ¿no? Entonces llegué a desarrollar una habilidad eh, pues, bastante interesante al interpretar sus canciones. Y a través de un amigo me dijo, oye, yo conozco al gerente de un restaurante donde ya cantan trova, ¿quieres ir a hacer una audición? Y yo sin saber en qué me estaba metiendo, honestamente, porque no sabía ni encender el equipo de sonido, ni ecualizarlo, ni nada. Y el problema es que me di cuenta hasta que ya estaba sentado ahí, ¿no? Si no, si lo hubiera sabido antes, creo que no me hubiera atrevido, porque todo tiene su chiste y yo era pues neófito en todo ese tema. Entonces, llego a hacer la audición y para mi sorpresa le gusta lo que hago y me quedé cantando en el restaurante. Entonces, ahí es que yo empecé a aprender temas de sonido, temas de ecualización, temas de regular ciertas condiciones, porque al final la gente que llega al restaurante, pues lo que quiere es disfrutar, ¿no? Entonces, tú tienes que procurar ese disfrute antes que causar ahí una desgracia sonora, ¿no? Pero te digo, era muy joven, en realidad no sabía en dónde me estaba metiendo, sin embargo, lo agradezco profundamente porque yo creo que como tu podcast trata de empresarios, yo creo que muchos se van a sentir identificados con esto. Si supieran dónde se están metiendo antes de abrir su negocio, muchos deciden no abrirlo, ¿no? Como dicen por ahí, bendita ignorancia que nos lleva a veces a incursionar en mecanismos que no sabemos cuándo nos van a cambiar la vida y así fue mi caso. Y en ese tiempo, Andrés, tú seguías aún estudiando, no habías terminado una carrera profesional. Déjenme comentarles, Andrés es licenciado en administración y seguías, me imagino, en un proceso de formación, ya habías terminado. Creo No, que, de hecho estaba empezando la universidad. y bueno, no sabías hasta qué punto. Creo que fue un experimento de decir inicio, pero creo que nunca dimensionaste el punto en que ahora ya te encuentras en este momento. Pues sí, la música, cabe aclarar que la música siempre ha estado presente en mi vida, nada más que, bueno, yo empecé a estudiar y creo que en segundo o tercer semestre de la universidad es que empiezo con esta aventura de tocar en diferentes lugares.
bien dices, no me imaginé que iba a estar 20 años después platicando de esto y además cada vez con un mayor compromiso musical en distintos aspectos, pero ¿cómo decirlo? Es algo que brota, es algo que surge, que es algo que tu cuerpo te pide, es algo que no sé, en tu vida es necesario hacer. A mí no me gusta mucho usar la palabra pasión, pero eso describe muy bien lo que se siente, ¿no? Cuando estás como, no sé, no sé cómo decirlo honestamente, estás vinculado a un quehacer que te mueve por dentro, ¿no? Y veo, Andrés, en tu trayectoria que parte de esa inquietud que te llevó a la música, creo que te ha acompañado también en tu vida personal, porque no nada más estuviste probando estos inicios, como ya mencionabas, en algunos lugares locales, te empezaba a conocer la gente. Tuviste también, a partir de ahí, creo, como una bola de nieve, seguramente fueron apareciendo una oportunidad, otra más. Has estado en festivales, me veo acá en tu trayectoria, tanto obviamente en Chiapas, en Puebla, pero además estuviste un tiempo radicando en España. ¿Cómo se dio ese salto, Andrés? ¿Cómo fue brevemente esta incursión ya en un proceso más eh, competitivo, por decirlo así, más abierto a los ojos Ujú. de personas que están vinculados ya a la música de una manera tal vez ya profesional, tal vez con un interés comercial, y te llevó por estos escenarios, especialmente pues fuera del país, ¿no? Que creo que igual mucha gente que nos escucha en España puede igual y hasta te identifique o pueda ubicar algo de lo que nos vas a contar. Pues siempre han estado vinculados mis procesos personales a los procesos artísticos, ¿no? En realidad, el tema de España fue también como una necesidad de explorar otros ambientes, otros esquemas sociales, otro modo de ver la vida, otro modo de vivir simplemente, ¿no? Y yo soy una persona muy curiosa, ¿no? Creo que eso se puede apreciar en mis canciones, siempre procuro estar informándome de las cosas. Y el tema con España fue que lo vinculé a un proceso de un estudio de un doctorado en sociología. Yo, como bien dices, provengo del área administrativa, entonces siempre estoy buscando como romper mis propias estructuras. Y de una estructura tan cuadrada como lo es la administración, la contabilidad y todos los procesos de ese tipo, pues me voy prácticamente al lado contrario, que es la sociología, la comunicación social, y la verdad es que desestructuró por completo mi cabeza, ¿no? Ahí me di cuenta de que otras posibilidades de vida son posibles, de que la gente vive de una manera diferente en otras partes del mundo y que no por eso está mal, ¿no? Solo es diferente, el panorama social, el modo en que se vinculan, el modo en que se comunican, el modo en que viven, en el que comen, el modo en el que aman, pues es diferente a lo que conocemos, y ese fue en realidad el enriquecimiento que yo tuve en España. Más allá de lo artístico, que fue yo considero un parteaguas en mi vida y en mi música también, esta experiencia, porque me permitió vincularme con artistas de talla internacional, con artistas de otros países, con gente de otros países, y estás en España, pero en realidad es una ciudad como Madrid tan cosmopolita y tan llena de gente de distintas partes del mundo, te brinda un enriquecimiento muy global, ¿no? Porque pues tenía amigos de India, tenía amigos de Turquía, tenía amigos de Argentina, tenía amigos de Francia, entonces poner todos en una misma sala, pues es muy interesante, ¿no? Porque cada uno comparte su comida, cada uno comparte su lenguaje, sus palabras, sus chistes, sus aventuras, y creo que ese enriquecimiento en cuanto a la vida me permitió fusionar tantas cosas a la vez en mis canciones, porque hace rato me hablabas de una canción que te gustó, ¿no? Que es la del cura y la trapecista, y en esa canción no hay una estructura definida, o sea, hay una estructura armónica definida, pero en realidad los arreglos pasan por una habanera, que es la famosa habanera de Bizet, que es Carmen, luego se vuelve cumbia, luego se vuelve reggae, luego hay poesía, luego
no, hay muchas mezclas dentro de un mismo universo y creo que esas mezclas provienen justo de saber que en una misma sala, lo que te decía, pueden convivir personas de distintas nacionalidades, con distintos credos, con distintas ideologías, y que algo positivo sale de esa pluralidad, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa experiencia en España es lo que a mí me permite ser tan plural en mi música, tan variado, tan diverso. Por ahí me han llegado a llamar ecléctico, ¿no? Que ecléctico es la unión de dos puntos aparentemente opuestos, y pues creo que mi trabajo es intentar equilibrar esos dos puntos opuestos, ¿no? Y es lo que intento hacer a través de mi música también. Y en este punto, Andrés, bueno, tuviste un recorrido en nuestro estado, eh, iniciaste ya con composiciones propias, muchas veces, como bien mencionabas, así como nos cuesta identificar en qué nos estamos metiendo, en muchas ocasiones hay esa inquietud de quien tiene este vínculo con la música, también de componer, y creo que en ese aspecto también pasaste por un proceso similar, en algún momento llegaste a tener, saber que tienes algo propio que has creado y lo lanzamos o no lo lanzamos, o me sigo con estructuras ya previamente formadas, inclusive éxitos que estén en este momento muy, muy frescos en la mente. Llegas a España, ahí es donde te surge ya la propuesta más personal, o ya tú ya habías experimentado mucho antes con todo este proceso. No, mira, es un proceso complejo el artístico. Yo creo que es mucho más complejo que el proceso administrativo, ¿no? Y para que te hagas una idea de lo que te estoy hablando, si, si, si como emprendedor tienes muchas dudas, que si cuál será la decisión adecuada, que por ejemplo en un restaurante, que también tuve un restaurante hace poco, un restaurante y sala de conciertos, que si qué le pongo en el menú, qué le va a gustar, que como artista las dudas son 5 veces más grandes, porque eh, nunca puedes tener una certeza real de si le va a gustar o no a la gente lo que haces, y eso en el corazón del artista es una gran carga, ¿no? En el alma del artista es una gran carga. Creo que va a sonar contradictorio lo que digo, pero el que el artista se sienta reconocido y apreciado es lo que incrementa la confianza en su obra. Y yo empecé a escribir desde antes de irme a España. Sin embargo, todo este proceso que describo del doctorado, de tener que leer, investigar tanto, fue un proceso muy exhaustivo de investigación, de lectura, de aprendizaje, porque además no era mi área, ¿no? Yo tuve que aprender esta área. Todo esto nutrió mi persona en primer lugar y el artista que va dentro de mi persona, porque pues es un bagaje de conocimientos, de reflexiones, de análisis que también intentas plasmar en tus canciones. Por ejemplo, hablabas hace rato de La vida solo es un segundo. La vida solo es un segundo es una canción reflexiva a través de los procesos de vida, en que a veces nos encontramos en una vorágine de situaciones cotidianas donde no sabemos cómo encontrarle la salida a un problema, o es más, muchas veces ni sabemos qué estamos haciendo ahí, ¿no? Ya tengo mi negocio, ok, pero no me está yendo bien, ¿qué hago? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo? Bueno, de eso se trata, la vida solo es un segundo, ¿no? Y es como una reflexión para entender que de todas las cosas que existen en nuestra vida, pues la única que tenemos cierta es este segundo que estamos respirando. Porque nuestras experiencias o nuestras aventuras pasadas, pues ya sucedieron y las expectativas que tenemos de un futuro no han llegado a concretarse. Entonces, lo único cierto que tenemos en nuestra vida es este segundo que estamos respirando, ¿no? De eso se trata estas reflexiones. Eh, entonces, ¿cómo explicarlo? Es un mundo complejo el artístico y no hay una respuesta cierta. Entonces eso influye mucho en la confianza que tiene el artista. Yo no te puedo decir que ya encontré el proceso. En tu pregunta decías, bueno, ¿en España encontraste tu proceso? No, lo, apenas acabo de encontrar una pequeña luz hasta este año, hasta el año pasado. El disco que tú escuchaste estaba grabado desde hace 2 años.
y estaba a punto de presentarlo. Fue cuando vino todo ese tema de la pandemia. Tuve que cancelar la presentación y reorganizar mis estrategias. De hecho, llegó un momento en que yo pensaba ya no sacar el disco, porque sentía que ya había caducado, sentía que las canciones que estaba escribiendo ahora o que estoy escribiendo ahora son mucho más interesantes, mucho más propositivas, mucho más maduras. Y dije, bueno, ¿para qué saco un disco con el que ya no estoy conforme, no? Porque cabe aclarar que son canciones que escribí entre 2006 y 2019. Entonces es un recopilatorio de mi vida artística. Incluso en el disco se pueden apreciar distintas voces, ¿no? Con distintos grados de madurez, con distintos grados de experimentación. Y yo dije, eso ya no me representa. Sin embargo, a la hora de lanzarlo y de ver la respuesta que está teniendo la gente, me hace replantearme que en realidad estaba equivocado con mi percepción, acomodándolo un poco al tema de emprendimiento. Me imagino que los emprendedores que estén escuchando esto se van a sentir identificados porque es lo de todos los días, ¿no? Es analizar qué está funcionando en tu negocio, qué no está funcionando, cómo lo cambio, cómo logro atraer más clientes, cómo, bueno, pues es lo mismo en la música, pero con una diferencia que uno como compositor muchas veces se desnuda ante la demás gente y el pudor que se tiene a la hora de enseñar una canción es diferente al que se tiene a la hora de vender un producto, ¿no? Entonces, no sé si por ahí contesto tu pregunta o ya me revolví con otros temas. No, no, creo que está bastante atinado, Andrés, porque es cierto, hablar de un término y decir, bueno, estuve en un momento, en un espacio particular en todo el desarrollo artístico, y no es un cortar y ahora de cero, de aquí hacia adelante en ceros, ¿no? Sino que creo que cuando tú vuelves de España, Andrés, bueno, ya además de haber culminado este proceso académico, pues vienes con una maleta llena también de nuevas ideas, de cosas que quieres implementar, de ir buscando, como tú mencionas, un punto que te empiece a dar esa guía. Pero lo más interesante es que hasta este momento, según veo, Andrés, tú habías hecho un esfuerzo de darte a conocer, pues en algunos escenarios, pero hasta este punto, el ya lanzar a un público mayor fuera la parte local o las experiencias anteriores, fue lo que te fue guiando a buscar los medios. ¿Hubo en algún momento la opción de tomar una casa disquera? ¿Ha sido complejo, no sé, tal vez en nuestro entorno o en otros, en otros escenarios, el vincular, que muchas veces vemos la figura del artista, del cantante, y pareciera muy natural, pero creo que en toda esa búsqueda de cómo llegar, ofrecer esto que tú estás creando, hay también algunas barreras, algunos obstáculos que se fueron superando, y precisamente en el contexto del episodio de hoy queremos ir destacando un poco cómo lanzas tú esto a un público mayor, y muchas veces sin el respaldo económico, sin la guía o el soporte que en otras ocasiones pudiera darte un enfoque más comercial, ¿no? Que pudiera ser una disquera o productores o algo por el estilo. ¿Ha sido más o menos así tu vivencia en la música, o en algún punto tuviste ciertas decisiones que apoyaron e impulsaron esta carrera, o ha sido algo más natural que tú has ido buscando para mantener tal vez esa independencia? No, bueno, cabe aclarar que de hace varios años para acá la industria musical ha cambiado muchísimo, ¿no? Desde el tema de la inclusión de las plataformas digitales, el esquema musical se ha transformado por completo y han empezado a cambiar los intereses. En mi caso, nunca he estado cerca de un trato con una disquera porque no ha sido esa mi finalidad, ¿no? Siempre mi finalidad es avanzar desde mi perspectiva musical, como yo la entiendo, y que eso muchas veces luego llega a ser limitado en el momento de estar con la disquera por la necesidad de rendir resultados, ¿no? Lo conocemos en muchos artistas que traen un esquema y cuando se comprometen a algo más grande,
sus perspectivas muchas veces se ven limitadas por esa necesidad de vender, por esa necesidad de estar en boga siempre, constantemente. Y, y pues nunca he estado en mis prioridades involucrarme con una disquera. No lo descarto, ¿no? Pero no he estado en mis prioridades. Más bien, mi trabajo con la música es comunicar desde mi perspectiva del mundo, comunicar desde mi visión de vida, comunicar de las personas que a mí me han influenciado también, otros artistas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho temas que se entremezclan entre lo religioso, lo metafísico, por ejemplo, temas budistas, cosas así, cosas de un encuentro interior, ¿no? Una búsqueda más interior que exterior. Y eso me gusta irlo plasmando en mis canciones. Obviamente mis canciones no son ni de alabanza, ni de mucho menos, sino son una reflexión simple de cómo en situaciones cotidianas también nos podemos encontrar a nosotros mismos, ¿no? Entonces, por ahí es mi búsqueda y difícilmente un proyecto de estas características va a estar vinculado a una disquera, porque pues sus intereses son más económicos que artísticos. No en todos los casos, no en todos los productos, pero en su mayor parte es lo que están buscando, ¿no? ¿Qué productos ya están posicionados y pueden venderse? En mi caso, pues sigo buscando el posicionamiento, sigo buscando cada vez más escuchas, este, pero lo que tengo para hablar por mí, pues es lo que hago, que es mi música, ¿no? Y es complicado porque uno tiene mecanismos limitados para hacer llegar a más gente. Incluso en alguna ocasión, fíjate, respecto al cura y la trapecista, que la escuchó pues es comentarista, es gente de espectáculo, pero ya a nivel nacional es muy conocido, no voy a decir su nombre, pero me dice, oye, esta canción ya es un éxito, esto es un hit, solo tienes un problema, ¿cómo se la comunicas a más gente? ¿No? Y ese es el problema al que nos enfrentamos los artistas independientes, ¿no? De cómo hacer llegar a un público más grande nuestra música. Y pues la manera que he encontrado es a través de la cercanía, ¿no? Es a través de conocer a la gente que me escucha. Por ejemplo, en este caso que me escuchaste y te llamó la atención porque no nos conocíamos antes de que escucharas mi música, ¿no? Entonces, para mí, eso ya es un gran logro porque puedo vincularme con alguien que antes que escuchara mi música ni siquiera sabía de su existencia, ¿no? Entonces, para mí la música es un vínculo entre las personas y mi mecanismo de comunicarla a más gente es justamente vinculándome con la mayor cantidad de gente. Y efectivamente, Andrés, el enfoque principal que quisiéramos dar con el episodio es este. Hay un mensaje en el que ahora, en el tiempo que vivimos, hay herramientas, hay formas de poder expresar esta creatividad y que, bueno, tenemos que buscarlas, tenemos que partir en algún momento. En muchas ocasiones platicábamos un poco antes del inicio de la entrevista, Andrés, muchas veces esto también se vuelve un ensayo, un error, esto funciona, esto no, regresamos, recapitulamos, hacemos o retomamos algunos caminos que habíamos dado por descartados y llega un punto, Andrés, en que, bueno, la parte esencial, creo, donde más te has dado a conocer, pues es a través precisamente de la plataforma de Spotify. ¿O cuentas con algunos otros medios digitales donde hayas empezado a explorar? Pero creo que la esencia o la natural de la exposición de tu música ha sido esta plataforma y creo que también hay otros escenarios de difusión, ¿no? Básicamente es Spotify o tienes otros elementos. No, sí, mira, en realidad creo que mi escenario principal de exposición ha sido pues son los escenarios en vivo, ¿no? Creo que es el lugar donde más me he desarrollado. En realidad tiene relativamente poco que empecé a trabajar con escenarios digitales y fue un poco más orillado también al tema de la pandemia, que se suspendieron todas las actividades en vivo prácticamente. Entonces, por un lado fue un gran problema a resolver porque era tu
medio de comunicación con la gente, ¿no? Entonces, al no tenerlo, bueno, ¿cómo le haces? ¿Cómo le buscas? ¿Cómo te reinventas? ¿Cómo sales adelante ante una situación adversa, ¿no? Y de alguna manera eso fue lo que me sucedió durante la pandemia. Tuve que reinventar muchas cosas, tuve que trabajar. Además, uno de los cambios principales que siento que originó la pandemia en mi caso particular es que durante las presentaciones en vivo muchas veces tenía que recurrir a los covers, que es lo que se acostumbra en determinado tipo de escenarios. Bueno, pues gracias a la pandemia me tuve que poner a trabajar más en un material propio, en cómo vincularlo a otros artistas y a otros cantantes más bien a desarrollar un trabajo autoral y no tanto de intérprete, ¿no? Entonces, creo que todos estos paradigmas están cambiando. No te podría decir de cuál sería el mecanismo adecuado porque siento que todos nos estamos adaptando o readaptando a una nueva normalidad, vamos a llamarle así, ¿no? Pero el tema de la música y las plataformas viene a ser un tema súper interesante y que está siendo acaparado o mejor entendido por las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, como creador, pues también tienes que actualizarte, tienes que ponerte a investigar, a ver cómo funciona y a adaptarte sobre todo, porque si, ya lo decía el maestro Manzanero, ¿no? De nada le sirve a un compositor tener 1000 canciones si no puede comunicarlas a la gente, ¿no? Y creo que nuestro arte es justamente eso, comunicar una perspectiva de vida a través de una canción que pueda pues no sabes a quién le va a hacer falta en un momento determinado, ¿no? Mi mecanismo hasta ahorita, mi estrategia ha sido a través de Spotify, justamente, pero pues también descubrí algo, ¿no? Lo que decías de prueba y error. No toda la gente tiene acceso a Spotify. De hecho, la mayor parte del entorno que me escucha o que me escuchaba en vivo no tiene Spotify, usa YouTube. Entonces, para mí descubrir eso, por ejemplo, fue un cambio radical porque necesito reinventar mis estrategias, porque quiere decir que me estoy perdiendo de un público por no estar sabiendo aprovechar otra plataforma, ¿no? Y aparte, como artista también, hay otro riesgo en el uso de las plataformas, que los home studios están a la orden del día y que mucha gente está sacando miles de canciones todos los días. Entonces, ¿cómo te diferencias? ¿Cómo destacas en ese océano de música del que disponemos ya actualmente? Ese es el verdadero reto, ¿no? Creo que en los años 70 era muy complicado grabar un disco, entonces el que lograba grabar un disco es porque ya tenía cierto camino hecho, pero en este caso, que prácticamente cualquiera de nosotros puede grabar las canciones que quiera, y no sabemos cuándo van a funcionar y cuándo no, porque hay muchos casos así, pero hay como un exceso de información, como un exceso de música, como un exceso de muchas cosas, y aquí la tarea ya no es lograr hacer lo que antes costaba, que era el disco. Ahora es cómo destacas tu disco de entre miles de propuestas y cabe decirlo, propuestas muy interesantes, muchas de ellas, ¿no? Y como dice una de tus canciones, Andrés, creo que es Dame tu mano, y hay una parte de una estrofa que dice hay que estar con un ojo al gato y otro al garabato, porque Sí. ahora retomando lo que se visualiza, creo, en muchas partes ya del mundo, muchos países, es poco a poco un retorno a escenarios, a eventos públicos, y claro, esto no vamos a desaprovecharlo, no podemos decir, bueno, ya ahora, después de esta experiencia, yo me quedo y de aquí con solamente lo digital. Creo que viene un escenario muy interesante con este esquema. ¿Cómo has visto la apertura, Andrés? Poco a poco se ha ido recuperando esa confianza de regresar de nuevo a un escenario presencial y esto también haría, me imagino que ahora hay un proceso de compaginar lo digital y lo presencial. ¿Has hecho un vistazo en ese sentido? ¿Estás en ese momento de ir reflexionando o ya hay algo cierto en estos procesos ya de cierta presencialidad?
Pues mira, todavía es un poco incierto, ¿no? Porque yo siento que principalmente este año ya cada vez se están abriendo más cosas, más negocios, ya estamos como empezando a regresar a una normalidad. Sin embargo, no se puede comparar todavía con lo que sucedía antes porque eh, pues es como todo, ¿no? No sé si alguna vez has tenido algún choque en el coche, ¿no? Aunque sea leve, pero te quedas espantado, te quedas, lo que le decimos aquí, ciscado, ¿no? Te quedas, no sé cómo se diga en otros países, nervioso ante la situación. Yo siento que todavía eso nos va a pasar este año, ¿no? De que no vamos a poder regresar a una normalidad porque todavía tenemos ciertas cosas, ciertos traumas que superar con esta pandemia que no ha sido fácil, ¿no? En ningún aspecto, ni en el económico, ni en el emocional, ni en el mental. Entonces yo siento que todavía nos queda un lapso de, tal vez yo espero que este año, ojalá y sea menos, ¿no? Pero siento que nos tenemos que readaptar a una nueva normalidad. Yo estoy muy contento de que se abran los escenarios porque honestamente yo me siento mucho más cómodo en un escenario que por ejemplo, en una grabación o en un video. También he conocido que hay artistas que es al revés, ¿no? Que iniciaron su proceso en este entorno digital, pero que pues no tienen como determinadas condiciones ya en un escenario en vivo porque cambia muchísimo el esquema, ¿no? A mí me cuesta más hablarle a la cámara para grabar que hablarle a la gente que está yéndome a escuchar, ¿no? Es parte de la experiencia que cada uno va teniendo y desarrollando. Sin embargo, eh, tengo mucha fe en que si no todos, porque no puedo hablar por todos, pero yo espero que la mayoría hayamos aprendido la lección, ¿no? Que hayamos aprendido a tal vez ser un poco más humildes en nuestro modo de vivir, en ser un poco más conscientes, en darle peso a situaciones que verdaderamente importan, que es respirar, que es tener un techo, que es alimentarse y que es tener a los que quieres cerca, ¿no? Espero que hayamos aprendido esa lección porque eso nos va a hacer seres humanos más sensibles. Y para nosotros los artistas importa mucho que la gente que nos escuche sea lo más sensible posible. Y no hablo por sensible de estar despechado o de estar enamorado. Hablo por sensible de ser consciente, de ser empático, de ponernos en el lugar de otro, de ser solidario, de ser agradecido también solo por el hecho de estar vivos, ¿no? Entonces, en la medida en que desarrollemos esa sensibilidad, creo que vamos a poder entender el arte y no solo la música, sino el arte en general con un mayor provecho para nosotros. Sobre todo, Andrés, que creo en este periodo que diversas personas pues, sufrieron pérdidas, enfrentaron problemas económicos, diversos momentos difíciles. Uno de los pilares creo que ha sido la música, ¿no? El llevar un mensaje pues, de esperanza, de ánimo, como tú mencionabas, de reflexión, ha sido también parte de que este consumo de medios digitales haya sido también un punto de referencia durante todo este confinamiento en mayor o menor grado. ¿Y has tenido alguna respuesta, Andrés, a través de estos medios digitales que nos dan dentro de alguna de las ventajas ciertas métricas, ciertos puntos como indicadores? ¿Te has llevado alguna sorpresa? ¿Ha habido algo que no esperabas que llegara a surgir por esta vía digital? O ha sido algo más difícil que el cara a cara, ¿no? Que nos da otra No, retroalimentación. no. Yo creo que todo tiene su ventaja. Por ejemplo, me di cuenta de algo muy interesante, de que pasé muchísimos años, muchísimos, intentando vincularme a un público presencial, que es normalmente el público que está en mi ciudad o en mi estado por la cercanía. Pero esta apertura digital me hizo darme cuenta de que la posibilidad de la música no solo está aquí, ¿no? Sino está en todas partes del mundo. Y a mí me ha sorprendido ver cómo, por ejemplo, eh,
de repente en las métricas aparece la ciudad en donde más se escuchan, justamente cubre la trapecista, ¿no? De repente estaba en primer lugar Mérida, yo nunca he tenido una presentación en Mérida, muy por encima de Tuxtla y de San Cristóbal o Comitán, por ejemplo, y en segundo lugar en Italia. Y yo así de que, chingar, o sea, ¿qué está pasando aquí que no estoy viendo, no? Oye, evidentemente, si hablamos de un tema presencial, pues es complejo ir a dar una serie de conciertos a Italia y lo que quieras, pero eso es lo bello que tiene esta tecnología digital que ya las barreras entre países, yo siempre he dicho que las fronteras son imaginarias, ¿no? A alguien se le ocurrió, bueno, vamos a trazar esta línea y tú te vas a llamar así, tú te vas a llamar así, y ustedes son diferentes. Pues yo tiene mucho que entendí que eso no es así. Las fronteras son imaginarias, son cuestiones políticas, pero no son reales, ¿no? Son un concepto. Y tanto de un lado de la frontera como del otro habemos seres humanos. Y lo que buscamos los seres humanos es mecanismos de identificarnos, mecanismos de empatía, porque naturalmente así somos. No es que, digo, en algún momento tal vez fue así, ¿no? De que se veían entre tribu y lo primero que hacían era agarrarse a trancazos, ¿no? No sé, pero creo que en este momento que estamos viviendo como humanidad, como personas, no vas pensando en hacerle daño a alguien a priori. Tal vez puedas pensar en defenderte si llegara el caso, pero si quitamos la frontera de un lado y de otro, vamos a buscar siempre la manera de relacionarnos. Entonces, creo que eso es lo bello que está teniendo esta parte de la tecnología digital, que está quitando las fronteras tanto de políticas como de distancia entre personas, entre países, entre conceptos, ¿no? Y Entonces, sumamente, ajá, adelante, Andrés, no, adelante. perdón, dime. Y sumamente motivador, creo que este mensaje para quienes nos escuchan, ya sea para un emprendimiento, en algún comercio, algún servicio, pero también en mucha gente creativa a la que le puede llegar este mensaje, eh, creo que los medios están, ¿no? Es la búsqueda, hay esfuerzo, creo Andrés, coincides en que no ha sido sencillo. Aparentemente uno puede decir, ay, pues estar en una plataforma digital es muy accesible para todos, sí, pero va mucho de por medio, ¿no? El contenido, la calidad de contenido que uno pueda compartir. Inclusive tal vez fuiste conociendo algunas partes, tanto legales como no sabía que tenía que cumplir con esto, ahora tengo que Mira, reorganizar. justamente le acabas de dar el clavo porque era parte de lo que quería decir, de que este proceso ha sido muy, muy clarificante para mí porque me di cuenta que, nada sucede espontáneamente, todo es un esfuerzo. Y es un esfuerzo que muchas veces, yo eh, hace poco, tiene 3 meses que vi a un magnífico compositor que se llama Miguel Luna, tiene canciones muy, muy famosas. Y yo le decía, oye, y es una persona que ya tiene mucha experiencia en la música, ¿no? Y le decía, oye, ¿cómo le haces? Porque yo siento que voy nadando y nadando y nadando y nado todos los días y todos los días estoy y siento que estoy en mar abierto, que no llego a ningún lado y que no veo ni siquiera una isla como para decir, voy a nadar en esa dirección. O sea, siento que estoy nadando en el mar y no sé a dónde voy, pero pues a la vez no puedes dejar de nadar. Me dice, oye, qué buena reflexión te acabas de aventar, dice, porque justamente así es. O sea, no tienes certeza de nada, de lo único que tienes certeza es de que tienes que seguir nadando, ¿no? Entonces, parte de las lecciones de este tiempo es que nada es espontáneo, todo tiene que ver con un esfuerzo previo. Dos, eh, es muy complejo que puedas llegar a algún lugar solo, porque tiene que ser un esfuerzo compartido. En el caso del disco así es, hay amigos involucrados, hay
hay gente con mucho talento que, digo, me encantaría nombrarlos a cada uno, pero nos lleva mucho tiempo porque hay músicos, hay intérpretes en el caso de Michelle, en el caso de Enrique Virrueta, en el caso de Eder, que comparten canciones conmigo, pues hay mucho esfuerzo, hay voluntad, hay apoyo, hay cariño, hay compañerismo, hay empatía. En el caso del otro productor junto conmigo, que es Mike, toda esa voluntad puesta, toda esa experiencia que también cada uno de ellos suma y aporta al disco, los músicos que participaron, que ponen toda su creatividad, toda su voluntad, todo su esfuerzo. Entonces, lo que tú estás escuchando en 3 minutos o 4 minutos que dura una canción, en realidad es un esfuerzo de muchos años detrás de cada uno de los que participaron ahí, porque llegar a ese punto de lograr un producto tangible implicó muchos años de experiencia, de esfuerzo, de práctica, de que no me salía, de que la canción no quedaba, de que tengo que arreglarla, de que ahora quién me ayuda, de que el esfuerzo de grabarle, el productor ejecutivo también, Fabián Gamboa, que le mando un saludo. Fíjate que gracias a él se inició todo este esquema del disco, porque yo a Fabián lo conocí porque abrí un concierto de Raúl Ornelas hace varios años ya y le encantó mi propuesta, mi música, y se acercó y a partir de ahí nos empezamos a llevar muy bien. Y yo en realidad tenía pensado grabar un EP, que son 5 canciones. Y él fue el que me dijo, ¿sabes qué? Yo busco la manera de apoyarte para que puedas grabar un disco. Y él consiguió patrocinios ahí para reunir una cantidad de dinero, que fue lo que se da de enganche en el estudio de grabación, ¿no? Y a partir de ahí yo me dediqué a conseguir el resto, pero ya era un compromiso también, ¿no? Y es como el torque que le llaman los ingenieros, el giro de fuerza que hace empezar a girar la rueda. Ese fue Fabián, que fue el productor ejecutivo del disco, y que fue gracias al que empezó toda esta aventura, ¿no? Y creo que Andrés has también ya compartido un pequeño esbozo de qué pueden esperar estos creadores, esta gente que o va a iniciar una idea, o bien está en este momento, como mencionabas tú en esta analogía, nadando y ya quiere dejar de nadar y decir no, y bueno, no se puede parar. Y en este aspecto, Andrés, sí, adelante, Perdón, dime. es que justamente creo que esa es la parte más compleja de todo, ¿no? El lidiar con la frustración, el lidiar con el desánimo, porque de repente, de veras, así se siente. Sientes que todos los días te levantas, te esfuerzas, trabajas todo el día, escribes, compones, das y estás, dale y dale. Y de repente pasa una semana, pasa un mes, pasan 3 meses, pasan 6 meses, pasa 10 meses, no sucede nada. Entonces dices, bueno, ¿de qué se trata esto, no? Eh, la ventaja es que eh, si no se detienen, si no dejan de nadar, las cosas empiezan a suceder poco a poco. A veces parece increíble, pero parece que las cosas se alinearan para suceder, ¿no? Entonces, creo que ese es un buen punto para que incluso así pasen los negocios también. O sea, no es exclusivo del tema artístico. Hablo de cualquier persona que esté emprendiendo algo. El lidiar con la frustración tiene que ser una de sus prioridades, ¿no? Y tomando referencia este enfoque que tenemos en el podcast, la visión inteligente de negocios, ahora ya ante este paso que se ha dado en los medios digitales, que te ha mantenido y que te ha permitido, sobre todo lo que tú ya comentabas, la libertad de crear, el mantenerte en una línea en la que tú expresas. Yo veía que, escuchando algunas de tus canciones, se destaca mucho de manera muy sutil, pero la verdad que eso creo que es lo que nos llega más a quienes somos de este hermoso estado de Chiapas. De repente escuchamos algunos tonos de marimba. Creo que conservas por ahí es como un mensaje de decir, aquí estoy, pero no olvido ese punto de mis raíces. Y no quiero quedarme con la duda también, Andrés, me parece que dentro de lo que tú comentabas, tanto en la canción se escucha y obviamente aquí en la trayectoria que me compartías,
El cura y la trapecista tiene un vínculo particular con tu historia personal, Andrés. ¿Ha sido o está tomado por ahí de algo cercano a ti o es una historia que te fuiste creando que, bueno, realmente puede ser una historia más común de lo que pudiéramos pensar? Sí, sí, definitivamente estoy seguro de que es más común de lo que todos podemos creer. Fíjate que es curioso, pero yo no conocía esa historia. Es más, nunca, en mi familia nunca hablamos de la familia, ¿no? Siempre hablamos como de otras cosas y el tema de dónde venimos, quiénes somos, todo eso no, pues no, en realidad no se habla mucho, ¿no? El caso es que hace como 2 años, es curioso cómo se acomoda todo. Yo para el disco había seleccionado 9 canciones, pero había percibido algo, que eran muy diferentes entre sí, eran como de distintos géneros, y además son canciones de tiempos diferentes, ¿no? De años diferentes, entonces de perspectivas de vida, de vivencias, de emociones diferentes, ¿no? De madurez diferente incluso. Entonces yo dije, voy a grabar estas 9 canciones y la 10ª, que es la que cierra el disco, o que va a ser la que cierra el disco, la voy a escribir de acuerdo a la necesidad del disco. Es decir, si veo que el disco queda muy balada, pues voy a meter una canción más movida. Si veo que el disco queda muy movido, pues voy a meter una canción más tranquila, ¿no? Empecé a grabar el disco y mi mamá me contó una historia de uno de los orígenes familiares que yo no conocía, que es justamente esta historia del cura y la trapecista, una trapecista que llegó a un pueblo, por ahí pues tuvo su, tuvo su romance con el cura, quedó embarazada y el cura se fue. Entonces, la familia pues, también de alguna manera excomulgó, digámoslo, del circo a la trapecista, entonces la trapecista se quedó a vivir en ese pueblo y tuvo a su hijo. Entonces, esa historia hizo mucho clic en mí porque siempre he tenido como estas dos perspectivas de vida, siempre he estado lidiando con mis ángeles y con mis demonios y creo que de alguna manera lo he podido llevar bien a través de la búsqueda de un equilibrio personal, ¿no? Pero no es fácil porque de repente saltan los demonios y te hablan al oído y te seducen y pues también tienes ahí ciertos instintos, ciertas cosas que trabajar, pero por otro lado siempre hay un llamado hacia la prudencia, siempre hay un llamado hacia la voluntad, hacia la empatía. Entonces lidiar con estos dos procesos antagónicos para mí ha sido, pues no complicado, pero digamos que sí ha implicado bastante esfuerzo. Y yo sentí que eso representaba el cura y la trapecista, ¿no? Como mis dos procesos antagónicos y no es por culpar al cura, de alguna manera también entiendo que no sé, su vocación se pudo ver afectada a través de estos procesos en los que a lo mejor ni él mismo se imaginaba y se dio pues porque somos humanos también, porque también nos equivocamos y también pues así es la vida, ¿no? Y mira qué bendita equivocación que gracias a eso yo hoy puedo estar contándoles esta historia, porque si el cura se hubiera quedado con su vocación y con sus hábitos, con su hábito me refiero a la túnica, ¿no? Que por cierto, en la canción menciono el alba no es el amanecer, el alba es la túnica del cura, ¿no? Que si se hubiera quedado él con ese alba, con esos hábitos, pues tal vez yo no estaría aquí, ¿no? Entonces, soy el producto de un error, soy el producto de una equivocación, al igual que mi familia, y aquí la reflexión es cuántos más, ¿no? ¿Cuántos más lo somos? Entonces, más allá de juzgar por una acción o por algo que moralmente pudo haber estado mal, pues es estar agradecido porque gracias a eso puedo contarles esto, ¿no? Y para todos los que tengan oportunidad, de veras, invito vamos a poner aquí en la descripción del episodio las redes sociales, donde pueden ustedes encontrar la música de Andrés. La verdad que es
sentarse a disfrutar con mucha tranquilidad, porque créanme, es ir desgranando la letra, y en esta canción en particular, Andrés, hay una parte que menciona, bueno, ¿qué sería de mí si no hubiera pasado esto, ¿no? Y de muchos otros, como bien Claro, mencionabas, y a veces no nos detenemos en que en estas historias de vida que son muy cercanas y bajo diferentes perspectivas, pues ¿qué sería de nosotros? Y en ese sentido, Andrés, haciendo referencia a este mismo, esa frase que puede tener una profundidad muy amplia, a partir de este momento ya bueno, ciertas perspectivas de regreso a los escenarios muy próximos que ya platicábamos, esta experiencia en plataformas digitales, ¿qué viene para Andrés? ¿Cuál es el siguiente paso, Andrés? Estás seguramente, por tu naturaleza inquieta, ya trabajando en algo más. ¿Qué quisieras explorar, Andrés, para estar pendientes también en un futuro de ir dándote ese seguimiento? mira, eh, por experiencia propia, he aprendido a no contar mis planes antes de tiempo porque ya lo aprendí, ¿no? Sin embargo, sí les puedo decir que ya estoy trabajando en el siguiente disco, ya tengo algunos meses trabajando en el siguiente disco y que creo que es una exploración más profunda del interior, ¿no? De mi ser. Creo que durante el proceso de este primer disco que ya está publicado, es como un descubrimiento, es como una búsqueda, es como una exploración, ¿no? Sin embargo, esto que estoy preparando es como una voz más íntima, es como una voz más personal, más madura también, así lo siento yo, eh, mucho más reflexiva, pero sobre todo más universal. Es decir, eh, como te decía, pasé muchos años intentando posicionarme en el público local y gracias a la pandemia descubrí de que hay un mundo fuera, ¿no? Un mundo que nos ofrece oportunidades que a lo mejor jamás hubiéramos imaginado. Y precisamente el próximo disco, pues que prácticamente es un resultado de este descubrimiento, pues está más enfocado en ese público universal, en esa exploración para gente con la que a lo mejor no he convivido y que no conozco, pero que está ahí y que está ávida también de escuchar nuevas voces y nuevas exploraciones, porque parte de lo que, por ejemplo, parte de lo que he aprendido es que la fórmula más sencilla para llegarle a la gente es darle algo conocido. Sin embargo, en el aspecto artístico, creo que para lograr una trascendencia diferente es necesario encontrar una voz propia, una voz original que, que, que narre el mundo desde una perspectiva personal y única, que a lo mejor puedan compartir muchas personas, pero tiene que ser una perspectiva original. Y eso es justamente en lo que me estoy enfocando, ¿no? En poderles brindar algo que a lo mejor no se esperan, pero que nace desde mucha profundidad, ¿no? De mucha profundidad interior. Sí, Andrés, y precisamente cuando compartíamos un poco antes de este momento el contexto de cómo podríamos dirigir tanto la portada, toda la estructura de este espacio de comunicarnos, se me vino a la mente algo que pudiera estar bastante ya trillado, ¿no? La palabra por la libre, porque es la experiencia de alguien que de forma independiente está buscando los medios de que disponemos muchas personas para así como tú decías, explorar y estar caminando hacia una meta particular, pero sin perder esa esencia que tú quieres ofrecer a la gente. Y en este último momento que participabas, hacía este trabajo de imaginación. El decir por la libre es, pues, hablar de dos caminos en los que, pues, es digamos aquí, la carretera, que ha sido la tradicional, y las nuevas carreteras más cómodas, más rápidas, pero que muchas veces son de tanta estética y de tanto cuidado, perdemos de vista el paisaje, ¿no? Y a veces esas carreteras libres que tal vez no están en las mejores condiciones, nos hacen ir un poco más lento en el camino, pero vemos paisajes desconocidos, vemos paisajes que tal vez nos perdemos por tratar de modelar todo de una manera de embellecer tal vez Estética. con muchas, sí, demasiada estética artificial que pareciera es la que
va rigiendo ahora muchos elementos en el arte, en los negocios incluso, y nos perdemos ese camino de ver ese paisaje, de hacer una reflexión. Precisamente creo que no estamos tan desviados del porqué de este nombre, Andrés. Sí, no, y fíjate que tu reflexión es válida y solo me gustaría acotar algo. Estamos muy sujetos, y creo que ese es uno de los males de nuestra generación, digamos, o de los que estamos viviendo este momento de la vida, que estamos muy acostumbrados a lo visual, ¿no? Todo se rige por lo visual, por lo que podamos ver. Si lo puedo ver, lo puedo imaginar, y si lo puedo imaginar, lo puedo crear, pero primero tengo que verlo, ¿no? Aparentemente así es el adagio, así es digamos, la frase exacta. Sin embargo, a mí me gusta siempre como darle una vuelta de tuerca a todo, porque no es lo importante ver el paisaje, siento yo, sino qué experiencia te está provocando ese paisaje, porque a veces de las experiencias más incómodas surgen también los aprendizajes más bellos, ¿no? Si retomamos el ejemplo de por la libre, a veces ir por la libre pues implica que vas a tardar más tiempo, que te vas a perder, que se te va a ponchar la llanta, o que te vas a detener a comer en un lugar que no conoces, que dudas, pero a veces de esas experiencias aparentemente negativas surgen aprendizajes bellos. Yo recuerdo una vez que me confundí en lugar de tomar una autopista porque no conocía el camino, me fui por la libre justamente y pasé por unos pueblos bellísimos que si no me hubiera confundido no hubiera valorado esa experiencia. Entonces, aquí también es como un llamado a parar un poco, a reflexionar un poco de lo que sucede en nuestras vidas, en nuestros momentos, y a quitarle ese peso a lo visual, que no todo es visual. Hay cosas que son auditivas, hay cosas que son de gusto, hay cosas que son de olfato, hay cosas que son de experiencias en una integración conjunta de sentidos, que a lo mejor eso vale mucho más la pena, ¿no? Que solo lo visual, porque, por ejemplo, estudiando un poco temas de composición, dicen, bueno, es que ahora ya las canciones tienen que durar menos de 3 minutos. Y yo, oye, pero el cura y la trapecista dura casi 5, y eso que ya le quité 2 minutos, ¿no? Ya no estamos en la época de Queen, donde las canciones duraban 8 minutos, sí, pero hay canciones que no pueden durar 2 minutos. No pueden, porque la necesidad expresiva es mucha. A lo mejor no van a ser un hit como los de Justin Bieber, ya sé, pero la necesidad expresiva es mayor, y yo siento que como seres humanos en este entorno también tan voraz, tan rápido, tan ávido de información, de cosas, de inmediatez, estamos perdiendo la calma. Estamos buscando cada vez la solución fácil, aunque no sea la mejor solución. Y Sí, eso también como aprendizaje, como empresarios, como emprendedores. Hay cosas que cuestan, porque tienen que costar, porque es parte de un aprendizaje, de una experiencia que nos va a llevar a un lugar mejor, aunque en este momento no sepamos verlo. así es, Andrés, y creo que las personas que nos escuchan, nosotros que tenemos la oportunidad de estar en este espacio a través de la distancia, también nosotros en este momento de estar grabando el episodio, ojalá que este mensaje, esta reflexión nos haga también abrir nuevos caminos. Creo que dentro de todo los medios digitales nos han apoyado mucho, han abierto muchas puertas, pero es cierto, es un fenómeno muy particular. Ahora cada vez disfrutamos menos de las cosas, es una ir y venir constante de segundos. Si no me atrapó en segundos, no me interesa. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo nuevo? Y creo que precisamente quienes están explorando estas plataformas digitales, que queremos llegarle a las personas a través de estos, de los oídos, pues ha sido también parte de esa cuesta arriba, pero que creo que al momento de integrar estas voces de gente que está creando, podemos ir destacando las bondades que puede tener el volver a aprender y reaprender a utilizar nuestros sentidos, en este caso el oído, de una mejor manera. Pues Andrés, yo te agradezco mucho este espacio.
espero seguir en contacto contigo, ¿por qué no? Poder retomar en alguna oportunidad, otro momento particular en el que podamos también llevarle al público que escucha los episodios del podcast, pues algo más fresco de tu próximo trabajo, estar muy pendiente. Como les decía, voy a compartir en la descripción pues todo lo relacionado a redes sociales, a elementos de contacto de Andrés Ramos. La verdad que los invito a escucharlo. Fue un descubrimiento muy grato, y sobre todo pues el poder contactar contigo y que de una manera muy natural se fuera dando esta oportunidad, el espacio de no nada más abrirnos a este mensaje de cómo poder explorar de forma independiente un proyecto, sino también parte de tu vivencia, que no va alejado de este proyecto, sino que está la esencia de tu persona involucrada en lo que estás compartiendo. ¿Algún mensaje final, Andrés, quisieras regalarnos para pues ir cerrando con esta entrevista? Sí, pues primero agradecerte a ti, Max, que gracias en primero por darte como el espacio, el tiempo para escuchar mi música, que fue lo que detonó esta entrevista, y agradezco mucho la invitación. Para mí es un placer pues compartir lo que he podido vivir a través de estos años, y lo que he podido sentir sobre todo, y cómo lo podemos plasmar para más gente. Me parece una labor muy noble la que haces de compartir información a gente que está interesada en emprendimientos, porque no es fácil, ¿no? Uno se enfrenta a muchas dudas, uno se enfrenta a muchos miedos, a muchas inseguridades, y no sé, el tema aquí es cómo superas eso, ¿no? Y me parece que la información es una de esas herramientas para poder dar pasos en un poco más ciertos, un poco más seguros. Pues mi mensaje final va un poco aledaño a lo que mencioné antes, que es que se den un poco de tiempo, ¿no? Que se den un poco de espacios. Por ahí a mí me fascina una frase que dicen que la dijo Napoleón, ¿no? Que decía, vístanme despacio porque tengo prisa, cuando le estaban poniendo sus chaquetines, y no sé cómo se llaman los aditamentos que usaban en esa época, pero me llamaba la atención y durante muchos años no la entendí. Yo creo que conforme va pasando el tiempo, cada vez lo entiendo mejor, y cada vez he convertido de esa frase como mi himno, ¿no? Eh, en los momentos de más apremio, en los momentos de más dudas, en los momentos de más estrés, en los momentos donde parece que el mundo se viene encima, es cuando más serenidad debe uno tener, porque si uno se deja llevar por esa vorágine de emociones, de estrés, de críticas, eh, es muy probable que uno tome las decisiones equivocadas. Entonces, si algo pudiera decirles es dense un espacio, dense un tiempo, entre más prisa tengan, serénense más, intenten eh, contactar con la paciencia que cada uno de nosotros trae naturalmente en el interior, nada más que es muy difícil de escuchar, y que procuren como entrar en esos estados de serenidad, para que el mundo que esté afuera, perdón, no los consuma, ¿no? Porque estamos viviendo una época de inmediatez, de rapidez, de no tengo tiempo para nada, aunque no sepa qué voy a hacer con mi tiempo libre, ¿no? Yo a veces veo a la gente corriendo en la carretera, que va muy a prisa. Digo, habrán casos en los que a lo mejor es una emergencia o algo, pero no creo que sea el de todos. Y a veces me pregunto, bueno, van muy rápido, ¿no? Van muy a prisa, pero ¿a dónde van? ¿O por qué van tan rápido? Y es donde no logro entender la respuesta. Entonces creo que la única manera de reducir esta vorágine es que cada uno de nosotros empiece a tomarse las cosas con más serenidad. Y qué mejor hacerlo, Andrés, que disfrutando de la buena música. Así que yo invito a todas las personas que inmediatamente terminando este episodio busquen a Andrés Ramos en Spotify, en todos los medios que vamos a publicar para conocer más acerca de esta propuesta, y más que propuesta, de lo que ya está plasmado, y que esperamos, la verdad, Andrés, que además como chiapanecos esperamos pues mucho éxito a futuro.
y poder seguir siguiendo, poder estar siguiendo, muy de cerca, pues todo lo que venga para ti, que espero pues sea mucho, mucho éxito por todo lo que he conocido hasta el momento, aunque no soy un experto en música, pero creo que a veces quienes no somos tan expertos en música y nos llegamos a identificar con algo es porque efectivamente hay un trabajo muy, muy bueno, más que hablar de oído musical y acordes, hablar de decir esto realmente me impactó y de ahí te decía, pues vino la intención de poder comunicarme contigo. Pues agradecemos mucho tu participación, Andrés. Invito a todas las personas a que compartan este episodio, sobre todo los que gustan de la buena música y ¿por qué no? También a través de los espacios de comunicación del podcast y también los vínculos que vamos a compartir de Andrés Ramos, pues se den la oportunidad de disfrutar la buena música. Yo soy Max Villanueva, les agradezco como siempre el haber acompañado esta entrevista y próximamente seguiremos publicando más información en el podcast de Visión Inteligente de Negocios. Cual luciérnagas a la luz, los corazones de los amantes son atraídos por la más dulce de las ironías y cantan una hermosa melodía destinada a fracasar. Porque la vida está llena de muchas y pequeñas y frágiles casualidades. 4 pupilas dilatadas, 2 entes diferentes seducidos entre sí por los excesos de culpa y de libertad. Pero ¿cómo sería la historia si no fuera así? ¿Qué sería de mí? Pero sobre todo, ¿qué sería del abuelo de mi abuelo? Del abuelo de mi abuelo. Del abuelo de mi abuelo. Los que están libres de pecado, que tiren la